quienes no lograron conectarse. Y les doy la más cordial bienvenida. Esta es nuestra segunda sesión sincrónica. Pareciera ser la tercera, pero no, es la segunda. Recordemos que la anterior se dividió en dos partes debido a la complejidad de los temas. Antes que todo, me gustaría reconocer el esfuerzo que sé que están haciendo hacia esta asignatura, que es un poquitito compleja en relación con otras, y esto se debe a que no estamos acostumbrados a estar en contacto con este tipo de contenidos, ni mucho menos a abrir nuestra perspectiva, nuestra visión hacia otros escenarios de análisis profundo y crítico. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Para la sesión de hoy está programado que nosotros platiquemos sobre el tema de los paradigmas o enfoques curriculares. La sesión se va a dividir en estos 5 momentos. Primero, me gustaría hacer la realimentación de la prueba a fin de que ustedes tengan una explicación de por qué tuve mal lo que se señaló como error y aquí mismo se resuelvan las posibles dudas en relación a ello. También vamos a llevar a cabo una lluvia de ideas sobre la evolución del currículo. Posteriormente ya pasaremos al grosso del contenido, que es el tema explicativo. Hablaremos sobre la actividad de aprendizaje y por último, pues el cierre de la sesión. Si me lo permiten, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Han podido ver mi pantalla durante el tiempo que llevo hablando? ¿Sí? ¿Sí, verdad, Raiza? Sí. Entonces, ahora les voy a mostrar, permítanme. Vamos a abrir, pues, nuestra aula para que hagamos esta realimentación de los contenidos. Me gustaría que ahorita, de manera rápida, me dijeran cuál fue la pregunta en la que tuvieron mayor dificultad o que consideren haya sido un reto de acuerdo con lo que ustedes contestaron. Que me digan, a ver, Lady, en tu caso que ya estuvimos platicando sobre tu experiencia, ¿qué fue lo que se te dificultó un poquito más? Fue la última parte del examen, me parece, porque... Ok. Sí, no recuerdo muy bien, creo que era de... No recuerdo muy bien, pero sí, fue la última parte del examen, fue la que se me complicó más. Ok. ¿En tu caso, Raiza? Donde vimos unos ejemplos. Pues vimos varios. Sí, pero lo confundía con uno con el otro. Ah, ok. Ok. ¿Les parece, chicas, que abra el intento de alguna de ustedes? ¿O quieren que lo haga diferente? Que yo abra la pregunta y la vamos preguntando. ¿Qué les gustaría? No se escuchó, maestro. ¿Cómo? No se escuchó lo que dijo. Ya, que si les gustaría que yo abra el intento de examen de alguna de ustedes para que les dé una realimentación personalizada, o prefieren que yo abra el examen y vamos platicando sobre las preguntas y las respuestas. ¿Qué dicen? Abra el examen. ¿El de Por quién? mí puede abrir el mío, maestro. Buenas tardes, soy Nancy. Por mí puede abrir el mío. Muy bien, puntos extra por ser valiente, Nancy. A ver, Nancy, estoy buscando tu intento y ahorita, ahí está acá. Y ahorita lo vamos a abrir. Ahí está. Veamos. Les voy a compartir a continuación y deben poder verlo en 3, 2, 1. ¿Confirman, por favor? Sí, sí se ve. Correcto. Aquí en esta Sí, lo veo. la mayoría acertó, lo cual me deja muy tranquilo porque quiere decir que al menos las nociones, que es lo básico de lo básico de lo básico, se ha comprendido.
que es el currículo como contenido, que es lo que se enseña, o sea, los resultados esperados, las competencias o los aprendizajes, los saberes. El currículo como sistema, que es algo más complejo, en el cual la escuela asume un rol en función de la sociedad, pero además el Estado, pero el gobierno, pero la cultura, pero la política, todo eso que se va entretejiendo en la realidad educativa. El currículo como experiencia, que son aquellas vivencias que el estudiante tiene que enfrentar en la escuela, ya sean planeadas o no planeadas, y se relaciona mucho con las actividades extracurriculares. Y por último tenemos el currículo como objetivo, que son aquellos grados académicos para que el estudiante pueda alcanzar las competencias esperadas en el currículo oficial. Y hablando de currículo oficial, tenemos los diferentes tipos de currículo que no considero necesario que los vuelva a explicar, puesto que esto ya lo vimos, ya lo dijimos, ya lo platicamos, ya se preguntó, tema visto, los tipos de currículo, que es el nulo, adicional, oculto, operativo y oficial. Pasemos con los ejemplos, que aquí sí viene lo interesante. ¿Por qué cuando el profesor Alan modifica lo que ya está estipulado en los documentos oficiales se considera operacional? Pues por lo mismo, porque habíamos dicho que lo operacional tiene que ver con las características del estudiantado, es decir, con lo que realmente sucede en la práctica educativa, lo que se enseña y lo que no se enseña. Siguiente caso, el de Renato, que es un chico súper talentoso, que estudia la secundaria, que quiere tomar el taller optativo laboral, que es el de corte y confección, pero se le niega. ¿Y por qué se le niega? Nada más porque a las autoridades y a la maestra se les da la gana. ¿Y por qué se les da la gana? Porque desde su postura estereotipan a Renato y le dicen que porque es hombre, él no debe estudiar esos temas. Aquí estamos hablando evidentemente de un currículo oculto, porque se están transmitiendo estas preconcepciones de la masculinidad, se está reforzando y reproduciendo el estereotipo de hombre, entre otras cosas. En el caso de la CGI, que publica, hace oficial una malla curricular, que si bien para los contextos indígenas puede que no sea relevante, aquí lo importante era que se publicó, se creó una nueva malla curricular. Luego entonces hablamos de currículo oficial, porque proviene de una entidad, y recuerden que dijimos que aquí se relaciona mucho con la llamada política de escritorio o la descontextualización de los contenidos, que como provienen de arriba y al momento de ser implementados hay un desfase. ¿Alguna pregunta, Nancy? Veo que la tuviste mal. No, maestro, sí, ya entendí. ¿Está claro el por qué? Fui. Sí, y es que también. Te escucho. Sí, me perdí. Sí, me perdí. Lo que pasa es que tomé otra idea, por eso contesté mal. Sí, me imaginé. Aquí la pista era no distraerse por lo que pasó o por lo que puede llegar a pasar. Lo que pasó es que se creó una malla. Punto. Luego, respecto al Colegio La Rosa de Guadalupe, ¿qué pasa? Que hay un currículo que es nulo, que es la educación sexual. Aquí la maestra Regina se ha dado cuenta que es una necesidad, que es un tema que no se trata y que, palabra clave, al final estaba, se ha cuestionado sobre por qué no se enseña y por ende ha sido excluido. Y lo que no se enseña, lo cuestionamos y se excluye, es currículo nulo. No es currículo nulo, no es currículo oculto, es currículo nulo, porque no forma parte, porque no se ejerce, porque no se vive, se excluye. ¿Preguntas, Nancy? Veo que también aquí la tuviste mal, Nancy. ¿Está claro por qué es currículo nulo? Sí,
Sí, ya posterior a cuando terminé el examen lo chequé y ya me di cuenta que sí, estaba incorrecto. Correcto. Muy bien, Nancy. Bueno, aquí no hay mucho que explicar cuando claramente se dan los elementos conceptuales y ustedes tenían que relacionar a qué fuente curricular pertenecía, si es la pedagógica, la epistemológica, sociocultural o psicológica. Lo interesante viene ahora con el caso que les planteé, el ejemplo, a cuál corresponde en el contexto real. Hablamos de fuente sociocultural cuando nosotros hacemos esta inmersión en las necesidades del contexto para que la escuela sea esta entidad mediadora que de alguna manera dé respuesta y abone en la construcción de una mejor sociedad, de una mejor realidad. Y, a ver, ¿dónde está? Y para ello también me acuerdo que les dije en la sesión sincrónica que participan tanto empleadores, acá lo estoy marcando, como también la sociedad representada a través de organismos como lo pueden ser organizaciones civiles, fundaciones, ONGs, etc. Hablamos de una fuente epistemológica profesional cuando de manera particular, ojo, de manera muy particular, relacionamos ese perfil de egreso o tomamos en cuenta los conocimientos específicos de acuerdo a un campo de conocimiento o área de estudio. Por ejemplo, en la sesión les puse, tenemos ciencias de la salud, ciencias exactas, ciencias sociales, todos esos saberes que una persona formada en esa misma área debe tener, constituye la fuente epistemológica. Y el componente profesional, porque corresponden a acciones, a conocimientos procedimentales que solamente esa persona va a poder hacer para poder ser funcional en la sociedad. Y por último tenemos la fuente psicopedagógica, que ya es la integración del componente psicológico y el componente pedagógico para dar luz al proceso de enseñanza-aprendizaje con sus implicaciones en la actualización del modelo educativo, en la habilitación de profesores, en los cambios administrativos, entre otros. ¿Está claro? Ya no quiero ir solamente a Nancy, quiero escuchar a todas las demás. ¿Está claro por qué? Sí, maestro. Muy bien. Sí, maestro. Correcto. Y luego tenemos aquí las fuentes, perdón, los fundamentos curriculares. Lo mismo, aquí ya está bastante claro porque el mismo texto te orillaba que escribas de acuerdo con lo que se describe, que uno escriba a qué fundamento corresponde. El fundamento sociológico, pues tenemos que son las demandas sociales, nuevamente, el fundamento histórico, que son las tradiciones o costumbres perennes, de tal manera que logremos evitar las malas prácticas. El fundamento filosófico, que nos da una perspectiva o una forma de entender el proceso educativo, y el aspecto psicológico, que toma en cuenta la capacidad cognitiva, el desarrollo humano, los procesos psicológicos básicos, etcétera, para hacer el diseño y desarrollo curricular. Y por último, llegamos a nuestros dominios, que de igual forma, muy rápido voy a puntualizar. Cuando hablamos de implementación de planes y programas de estudio, o sea, para la enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de desarrollo curricular en un sentido muy particular, porque también es complejo. Cuando sistematizamos, explicamos y estudiamos el conocimiento que se genera en el campo curricular, pues estamos hablando de la teoría curricular, nuestro curso. En cuanto a la evaluación, pues es la estandarización que nos va a permitir generar información para la toma de decisiones. Eso es la evaluación curricular. Mientras que la política es la gestión de este poder que se tiene, sobre todo a nivel administrativo, para tomar decisiones que influyen, sí, porque sí, en el currículo. ¿Dónde me quedé? Ya.
El dominio que estudia las posturas, las vertientes, las corrientes que influyen en el currículo, pues es la filosofía. El diseño, pues es la elaboración de estos planes y programas que en el desarrollo luego vamos a implementar. Cuando hablamos del dominio del currículo como campo de estudio, hablamos de un abordaje de este tema central que es el currículo como un área de la educación en particular. ¿Ok? Y la historia, lo mismo, muy enfático. Las costumbres, las tradiciones, las prácticas viejas que permanecen y que influyen en el ámbito cotidiano. Y la investigación curricular, pues es la que utiliza el método científico para poder generar conocimiento que impacte al currículo. ¿Dudas? Yo tengo dos preguntas, o sea, nada más esto de, a mí en lo particular lo que me salió mal fue los dominios de curriculares. La verdad, pues ya lo entendí un poco mejor, porque sí, la verdad, creo que fue un tema un poco complejo, la verdad, creo que fue muy poca tal vez la lectura que pues pudimos percibir, o sea, la verdad, ahí sí fueron mis fallos en el dominio curricular. Y una pregunta de nada más, ¿por qué tuvo la compañera mal en los fundamentos? Si veo que a un costado, pues estuvo en lo que cabe bien la respuesta. Nancy, ¿quieres decirles o les digo? Es algo curioso. Pues la realidad es que, bueno, según veo, pues pero por faltas de ortografía. Así es. Pero la realidad es que yo estaba muy nerviosa porque estaba leyendo y los dominios, la verdad no tenía yo mucho conocimiento en los dominios, entonces me apuré para llegar ya hasta el final y poder ver los dominios. Y pues ya la verdad no me percaté de esa situación, ¿no? O sea, no pensé que también eso pasara. Ok, Nancy, te entiendo. Y ahí tienes la respuesta, Lucero, porque no es lo mismo el fundamento psicológico al fundamento psicológico. No es lo mismo el fundamento histórico al fundamento histórico. ¿Me explico? Aquí, como la respuesta exigía... Claro, claro. Okay. Lo que les vengo diciendo desde el año pasado que ustedes ingresaron, ¿dónde queda la correcta escritura? Entiendo muy bien el caso de Nancy y de hecho lo vamos a platicar, pero jóvenes están en universidad y creo yo que no en cualquier universidad y entonces, ¿por qué no escriben correctamente? Aquí pueden ver una de las consecuencias. Pero bueno, eso ya lo platicaré con Nancy, ¿verdad, Nancy? Sí, muy bien. Sí, maestro. Es esa la razón, Lucero. No es que ella haya errado en su conocimiento, sino que erró en su escritura. Ok. Gracias. No por nada. Mientras a la pobre Nancy ya le hacen evidencia, Lucero. Sí, ni modos. Ni modos, así es. Listo, chicas. Y, ya se conectó. A ver, se desconectó. Creo que sí se desconectó. No, sí está Oscar. Buenas tardes, casi noches, Oscar. Bienvenido. Tenemos a los dos Oscar. Oscar Orenday y Oscar Paredes. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, caballeros. Vamos a comenzar pues con el tema. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad, Raiza? Correcto. Ahí está. Ya brincamos la realimentación de la prueba de desempeño. Espero que todo haya quedado claro. Ahora vamos a pasar con el tema de hoy. La pregunta es, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo ha cambiado el currículo? Y aquí esperaría que todo el mundo me responda porque ya leí las líneas del tiempo que
Están, por cierto, muy bien hechas. Se ve que se desmadrugaron algunas personas haciéndolo y tuvieron muy buenos resultados, ¿eh? Muy, muy buenos. Les felicito. Y retomo la pregunta. ¿Cómo ha cambiado el currículo? ¿Qué transformaciones ustedes pudieron observar? ¿Cómo ha sido este proceso de evolución? ¿A cargo de quién? ¿De acuerdo a qué momento histórico? Vamos a empezar la ronda de participaciones. Aquí sí quiero que todo el mundo participe, porque quiero cotejar lo que leí en el foro con lo que ustedes van a demostrar a continuación. Empezamos contigo, Jessica. Gracias por ser voluntaria. Jessica Odette. Sí, aquí estoy. ¿Me escucho? ¿Bien? De nuevo, Jessica. Hola. Bueno, en las lecturas yo pude percibir una característica respecto a la evolución, que es de que se daba al principio, ya cuando se fueron asentando las bases de lo que era el currículo como tal, se había enfocado nada más a asuntos escolares. Planes de estudio, los estudiantes, los maestros y todo. Entonces, una de las evoluciones que yo pude percibir es de que no solo se quedó ahí, sino que esto fue creciendo a tal punto de que se empezó a tomar en cuenta aspectos, como ahorita ya lo conocemos, ¿no? Aspectos socioculturales, aspectos psicológicos, todo eso que de una manera u otra también influye y tiene mucha importancia al momento de estar diseñando los currículos. Y también vimos una amplia gama de autores, ¿no? Y cada quien con su perspectiva, que su aporte fue diseñando, ¿no? Para dar pie a toda esta evolución del currículo. Correcto. Muy bien, Jessica. Acabas de tocar uno de los puntos importantes, y es que tal es el caso de la psicología. Si nosotros pensamos que el currículo ha existido desde siempre, tal y como hoy en día lo concebimos, estaríamos en un error, porque se ha ido nutriendo fuentes, fundamentos, de acuerdo a los conocimientos, de acuerdo al contexto en el cual se está desarrollando. Y para muestra de ello la psicología, que la psicología, si la pensamos de unos años atrás, no existía, sino hasta finales, mediados del siglo XIX. Entonces, si pensamos en un currículo previo a este siglo, pues sería imposible integrar el ámbito psicológico como elemento importante. Eso es por un lado. Y por otra parte, ¿qué autores y autoras pudieron ustedes constatar que fueron los que más aportes hicieron, los más representativos? Que me digan, vamos, lluvia de ideas. Jessica, empiezo contigo. Nombra. Bobbitt. Bobbitt, excelente. Ajá. Lucero. Shirley Grundy. ¿Quién? Shirley Grundy. Grundy, muy bien, Lucero. ¿Grundy o Grundy? Luego, Oscar, levantaste la mano. Dime una persona. Para mí, Ralph Tyler fue uno de los que elaboró o transformó el currículo. Así es. Uno que es los estudiantes, la sociedad y sus contenidos. Muy bien, Oscar. Tyler, ¿quién tenés? Raiza, ¿quién? Hilda Taba. Lucero, ¿tú? Gracias, Lucero. Raiza. Hilda Taba. Taba, muy bien. Taba. En conjunto con Tyler, por ahí hicieron aportaciones en un campo muy en particular que vamos a ver en unos minutos. Erendira, ¿a qué otra persona pudieras traer a la conversación? Pues a mí la verdad es que de los que más me llamaron la atención fueron Apple. Jimeno me gusta por su perspectiva española, porque hay muchos norteamericanos. Es de los más. Pokevitz, y me encanta que hay muchas mujeres. La verdad es que yo estaba un poco renuente a esta materia porque me estaba costando mucho trabajo. Ya se lo puse en mi conclusión. Realmente es la primera vez que, bueno, no es que sea, es totalmente, no conocía nada de esto, pero he encontrado una pequeña puerta a algo que sí es familiar para mí,
que es toda la parte del currículum como conexión con la sociedad y me encanta. La verdad es que me acordé mucho de usted cuando decía que nos iba a gustar mucho esta materia, porque finalmente creo que estos autores ven la educación como utópicamente la veo yo, ¿no? O sea, en ese sentido de transformación social, de lograr que el alumno sea autocrítico, que la escuela cumpla con ese compromiso de transformar la sociedad y me encantó. Muy bien. Erendira, qué bonita palabra. Bálsamo para mí, me motivan a seguir dejando exámenes, más lecturas en inglés. Gracias, Erendira. A usted. ¿Qué otras personas expertas podemos destacar? Citlali, bienvenida. Ya hablamos de Taba, de Bobby, que Bobby fue de los pioneros, ¿eh? Ya hablamos de Schwab, no sé cómo se pronuncia, maestra Schwab. ¿Podría repetir? Schwab. ¿Es Schwab? ¿Sean? Es Chau, ¿no? No sé cómo se pronuncia, maestro, pero está rojo el nombre. Pero sí lo vi como en dos. Ah, ok, vale. Gracias, Citlali. Creo que hablas de Sean. Nancy. Sí, maestro. A mí me llamó la atención en Pérez Gómez. Porque habla de que del choque de culturas, lo toma como el choque de culturas. Entonces eso sí me llamó la atención porque habla de que la cultura que trae el maestro, la cultura que trae el niño, o sea, el alumno, y la Ya no te escuchamos, Nancy. Cultura que viene de nuevo. ¿Me escuchan ya? Sí, ahora sí. Entonces todo eso es lo que sirve, es un choque de culturas, eso es lo que me llamó mucho la atención. Sí, e incluso la teoría nos indica que el proceso educativo es fielmente y verídicamente un proceso de aculturación, visto desde el punto de vista antropológico, que me encantaría poder ahondar en ello, pero tal vez más adelante hablemos de esto. Me gustaría escuchar a Lady y luego... Perdón, maestro, una interrupción. ¿Quién fue el que dijo que es como aculturación? Es que no oí bien. No hay un autor tal cual que contemple esto, es más bien como una perspectiva. Una perspectiva, sí, exactamente, y una conclusión a la cual tu servidor ha llegado. Sí, gracias. Por nada. Lady, te escuchamos. ¿A qué otra celebridad del currículo recuerdas? A Tyler, así se dice, Tyler. Sí, sí, me parece interesante porque pues él decía que pues los aprendizajes venían por anticipado en los alumnos, ¿no? No se daban debido a las experiencias acumuladas a lo largo de su vida de los estudiantes. Okay. Y de esta forma así como que se retroalimentaba, o sea, los profesores eso hacían. Muy retroalimentar, bien. Por así decirlo, lo que ya habían vivido. Correcto. Muy bien, Lady. Gracias. María Jacqueline. Y escuchamos a Oscar David. ¿Estás por ahí, María? Bueno, vámonos entonces con Oscar. Oscar, a la una. Hola, ¿sí? Sí, se escucha. Bueno, pues en sí la autora que más me llamó la atención fue Hilda Taba. De hecho, encontré un artículo pues dedicado solo a ella. Se me hizo muy interesante que a pesar del tiempo en donde pues donde trabaja, que pues ahorita viendo los enfoques viene siendo un enfoque técnico el de ella, tiene cosas muy avanzadas, o sea, cosas que después otros pensadores van a plantear con más fuerza. Entonces, me gustó mucho la cuestión de los contextos. Ella, en ese documento mencionaba que en Estados Unidos ella se trató de contextualizar el currículo a los sectores sociales pues más necesitados, ¿no? De la costa donde trabajaba. Entonces, como que esa visión que tenía se me hizo bastante interesante, innovadora, ¿no? Para el tiempo. Y eso ya fue para el final más o menos de su obra.
De hecho, Taba es de las favoritas en el área curricular junto con Tyler. Estamos dejando de lado a una importantísima mexicana que es Díaz Barriga, tanto Frida como también Ángel. Frida más que Ángel. Celebridades, como decimos, vacas sagradas del currículo. Y no descarto la posibilidad de que más adelante con mis futuros estudiantes estemos leyendo sus aportaciones como futuros curricularistas. Muy bien, esto ha servido para poder irnos dando una idea del tema que viene y como ustedes pudieron observar, esta evolución del currículo ha estado determinada por el contexto y el momento histórico que se vive, con sus respectivas variables, que es lo social, que es lo político, que es lo económico, todo en general influye. De esta manera, llegamos a que en ciertos periodos de lo que nosotros conocemos como la historia de la educación, existan paradigmas curriculares. Pero antes de esto, ¿qué es un paradigma? Johnson, muy bien, Oscar. Pero, ¿qué es un paradigma? Un paradigma lo podemos definir de muchas maneras, pero en el contexto de la educación lo podemos entender como ese cúmulo de pensamientos, de ideas o premisas, tanto teóricas como metodológicas, que nos indican una forma de proceder, que socialmente son asumidas por el gremio de expertos y de expertas en el área curricular o en el área educativa, que sirven, se convierten en fundamento o en el modelo a seguir para poder llevar a cabo las tareas de diseño y desarrollo curricular, que a su vez va a influir en los diferentes escenarios y actores involucrados. Llámense escenarios escuela, fuera de la escuela, organización educativa. En actores hablamos de estudiantes, padres de familia, madres de familia, autoridades, docentes, etc. Dicho lo anterior y tomando como consideración que el paradigma es todo lo que influye y se acepta y que determina la labor, encontramos que hasta la fecha tenemos principalmente, ojo, principalmente porque existen otros, 3 paradigmas o también denominados enfoques curriculares. ¿Qué es lo que hacen? Pues orientarnos al momento de que nos vamos a dar a la tarea de hacer esta labor curricular y que también tiene repercusiones en el ámbito pedagógico, particularmente en la enseñanza y aprendizaje. Tenemos 3 paradigmas o enfoques a saber: el técnico, el práctico y el crítico. Sí, es cierto. Dependiendo de la persona experta que leamos, estos 3 puede que tengan otro nombre, pero esencialmente son estos los que existen y de manera universal son los más aceptados de acuerdo a la nomenclatura: el técnico, práctico y el crítico. ¿Les parece que analicemos cuáles son las implicaciones y qué relación tienen con el área educativa? ¿Sí? Quiero escucharles. Sí. Sí, sí, maestro. Pues antes, yo quisiera preguntarles por qué o para qué existen estos paradigmas o enfoques, el técnico, el práctico o el crítico. Que alguien me diga, ¿por qué o para qué? ¿Por qué los estudiamos en la teoría curricular? ¿Por qué existen? Nada más porque alguien no tenía nada que hacer y se puso a investigar sobre esto. ¿Por qué o para qué? Díganme. Yo. Sí, escucho. ¿Sí? Bueno, pues a partir de las lecturas se va mencionando que cada uno de estos paradigmas responde a las necesidades de su tiempo. Muy bien. Por ejemplo, en el técnico, pues va naciendo después de la segunda revolución industrial,
Entonces necesitaban obreros, entonces solo necesitaba gente que se capacite para aplicar conocimientos específicos. Y entonces conforme la sociedad va cambiando las necesidades económicas, políticas y sociales, entonces eso va influyendo también en la educación, o sea, como ya hemos visto, ¿no? En el currículo como sistema. Y pues, y así, ¿no? Y cada uno va respondiendo a estas necesidades. El técnico, ¿no? Pues naciendo igual al mismo tiempo que la administración como ciencia y aplicar esos conocimientos administrativos al currículo y que influye. Entonces, yo creo que esa es la razón. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque el análisis y el estudio de esos paradigmas nos van a poder explicar una situación, dado un contexto, y cómo éste influye en la práctica educativa. Así de sencillo. Entonces, dicho esto, podemos asumir y concluir que nos permite tener una visión integral, una visión comprensiva del proceso curricular. Y ojo, el hecho de que existan estos tres principales paradigmas o enfoques no quiere decir que estén peleados entre sí o que no puedan coexistir en un currículo. Al contrario, se complementan. ¿Y por qué los estudiamos por separado? Pues porque cada uno tiene características diferentes, pero que finalmente la persona que es curricularista se da la tarea de tomar lo mejor de cada uno de acuerdo con los fines establecidos. ¿Y quién establece los fines establecidos? Ya lo dijimos, Oscar también ya lo dijo. El gobierno, la sociedad, quienes participan en el proceso, el contexto mismo de acuerdo a las necesidades políticas, es decir, todo se relaciona con todo cuando hablamos de currículo y más aún de paradigmas o enfoques. Vamos a platicar ahora a manera de preámbulo sobre este personaje alemán que es un filósofo. Ojo, él no era curricularista tal cual, sino que se dedicaba a la filosofía. Pero partiendo de sus aportaciones, me gustaría explicarles el génesis de estos tres paradigmas o enfoques curriculares. Hablamos de Jürgen Habermas. Es alemán. Estoy practicando mi alemán, ya lo dije una vez, ahí lo vuelvo a decir, a ver si me sale bien, que me corrijan si estoy mal. Es Jürgen Habermas. Más o menos así se pronuncia, para que tengan una idea. Ahí les va, cultura general. ¿Y qué hay con este señor? Pues este señor propone la teoría de los intereses cognitivos. ¿Y qué es esto? Pues nos brinda un marco para que podamos nosotros darle sentido a las prácticas curriculares. Aquí estamos hablando aproximadamente de los años 80. Y esta teoría nos dice que las personas, los seres humanos, tenemos una noción y una forma de influir y de construir el conocimiento. Aquí ya estamos hablando de epistemología de conocimiento, ¿ok? Entonces, señala que como el interés más básico de la especie humana es la racionalidad, es el interés más puro porque la razón se expresa en tres formas, en tres intereses, que los vamos a llamar en la filosofía de la siguiente manera, tome nota. El interés empírico, analítico, el histórico, hermenéutico y el interés crítico. Son como las vertientes del conocimiento, de acuerdo a estas tres ramificaciones que el conocimiento tiene. Esto ya es algo visto de una manera pero tan profunda de la realidad humana. Entonces, de este modo, este señor nos destaca que el quehacer de las ciencias, por ejemplo, empírico-analítica, incluye un interés cognitivo-técnico, y el de las ciencias que son histórico-hermenéuticas o herméuticas es un interés más práctico. Y aquí vemos cómo cada uno de estos tres se va relacionando con lo técnico, lo práctico y lo crítico. ¿Está claro?
¿Hasta aquí todo está claro? ¿Alguien por ahí? Sí, maestro, sí. Sí. Bueno. Ok, vamos a platicar de manera muy general sobre cada uno para después puntualizar. El interés técnico, aquí lo tenemos. El interés técnico, según este señor, es aquel que nos motiva a las personas para poder adquirir conocimientos que nos permitan tener el control sobre los objetos, sobre la realidad, si lo vemos aún más profundo. Y el saber que resulta de esta interacción, pues es un saber más instrumental, o sea, a través de explicaciones científicas que puedan ser tomadas como leyes universales, como la física, la química. Es algo técnico, es conocimiento grosso. Luego, en cuanto al práctico, nos dice que... ¿Me escuchan? Creo que no. Sí, maestro, sí, muy bien. Es que me salió un globito. Ok, sí me escuchan. Les decía que Habermas nos dice que el interés práctico nos brinda una noción, una forma de entender nuestra realidad a través de un juicio práctico y mediante la interpretación basada en experiencias que las personas tenemos para poder entender nuestra realidad. Si se dan cuenta, se relaciona muchísimo con lo que ya habíamos visto. Y por último, el interés cognitivo crítico, que tiene mucha relación con el interés también llamado emancipatorio, como se denomina, que es el despegarse de una realidad, cuestionarse, transformar y darse cuenta que nuestro entorno, nuestra realidad, no es estática, sino que es moldeable de acuerdo a los intereses de la sociedad. Y es aquí donde el estudiante tiene una función importantísima para poder deconstruir y construirla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, maestro. No, maestro. Bien. A ver, permítanme un segundo. Ok. Vemos en ellos. Sobre el paradigma técnico. Para poder llegar a una explicación más clara sobre cada uno de esos enfoques, decidí únicamente centrar nuestra atención en 4 puntos. Vamos a ver el primero, sobre el diseño curricular en un paradigma técnico. Como ustedes ya saben, porque ya lo leyeron y están haciendo la actividad, el enfoque técnico es rígido, hace un planteamiento de contenidos rígidos y en algunas ocasiones descontextualizado. ¿Por qué descontextualizado? Porque no se toman en cuenta las diferentes realidades sobre las cuales ese currículo se va a implementar. Para muestra de ello, el ejemplo de la CGI que les planteé en el examen. Ese es un currículo técnico, porque está enfocado en un resultado sin importar cuál es la realidad a considerar para poder hacer las respectivas adecuaciones curriculares. El paradigma técnico está orientado hacia un producto per se. No nos interesa mucho cuál sea el proceso, sino el producto, la meta. Puede ser tangible o abstracto. También en este enfoque existe una rigurosa y estricta planeación de las actividades basadas en objetivos que puedan ser, como vamos a ver en un momento más, observables. Y por último, enfatiza mucho en un control excesivo del ambiente. Quiere intervenirlo, quiere controlarlo, quiere explicarlo, quiere crear estas leyes, quiere controlarlo. Es algo así como que esa pareja tóxica, como dice hoy en día la juventud. Algo más o menos así es el paradigma técnico. Quiere estar presente sí porque sí,
y inmiscuir en cualquiera que fueran los asuntos, y bueno, en este caso del diseño curricular no se queda atrás, de tal manera que propone contenidos, establece actividades de acuerdo a lo que se considera lo ideal por un grupo de expertos que puede estar inmerso o no en esa realidad educativa particular. ¿Cómo permea el paradigma técnico en la enseñanza-aprendizaje? De tal manera que observamos una práctica basada en lo que es cuantitativo, la evaluación, un número, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 0, y que sea medible y observable. O sea, que yo pueda darme cuenta que ese aprendizaje fue aprendido a través de una demostración o a través de una conducta, de un cambio de conducta, que se vincula muchísimo con lo que vamos a ver dentro de 2 semanas, que es el paradigma tradicional o conductista. Ahora bien, este paradigma técnico también se basa en resultados, lo que yo puedo constatar, lo que puedo ver, lo que el estudiante puede evidenciar y lo que puedo evaluar. Son conductas obviamente observables, y aquí la selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje están basadas en experiencias que el profesor tuvo de éxito y las replica. Aquí el docente adquiere un rol pasivo. Y por último, también hay un interés en la incidencia en un contexto. En un momento más les voy a dar ejemplos. Aquí tenemos pues las otras 2 consideraciones, que es en cuanto al estudiante y en cuanto al docente. En cuanto al estudiante, tenemos que el paradigma técnico lo concibe como un receptor de conocimientos. Aquí lo que importa es que se transmita, se reproduzca ese conocimiento o esas interacciones sociales a través del currículo nulo o a través del currículo oficial. Y los estudiantes son evaluados a través de evidencias que puedan ser muestra observable de un cambio de conducta o que sean objetivos en particular. Nancy, ¿me ayudas con la parte del docente, por favor? Docente. Actor principal dicta pegado a los contenidos establecidos. Muy bien. Se valora la capacidad de transmitir conocimientos. Correcto. Al docente en el paradigma técnico es el actor principal. Sobre él recae la acción pedagógica. Se le considera un catedrático, como una persona suma experta que se va a asegurar de que tú te aprendas lo que te va a transmitir. No hay puntos de vista por parte del estudiante, no hay pensamiento crítico, no hay cuestionamiento, es reproducción tal cual. Robotitos. Luego, el docente aquí no tiene la libertad de poder hacer adecuaciones según corresponda el caso o las necesidades características del grupo. Tiene que apegarse a lo que está en el currículo oficial. Y aquí, en el paradigma técnico, un docente es considerado como un buen profesor, ejemplar docente, por su capacidad de transmitir conocimientos. Ejemplo, el típico docente que te hacía que tú te aprendas de memoria las tablas de multiplicar y ni siquiera te explicaba por qué te va a servir, ni por qué, y ni siquiera explicaba por qué 2 por 2 es 4. No te decía que 2 más 2 es igual a 4, o sea que 2 veces 2 es 4, y que si 2 veces 2 es 4, pues también 3 veces 3 es 3, y así con el desarrollo de ese pensamiento matemático. Que me digan ustedes ejemplos de qué pudiéramos observar en el currículo o no respecto al paradigma técnico. Quiero escuchar a Raiza. Paradigma técnico. ¿Qué ejemplo nos pudieras dar tú, Raiza, sobre este paradigma? Que ya dijimos que es estricto, que se preocupa más por transmitir conocimiento que se considera valioso y que, como Oscar nos comentó hace unos minutos,
tiene antecedentes de posguerra esto, y el contexto exigía que las personas sepan desempeñarse en un trabajo y que se desenvuelvan de tal manera que sea conductual, que sea excelente, que no nos importe lo que piense o que sea creativo, no, sino que sea enfocado a la tarea, al objetivo, al resultado. Es como que se cumpla el plan educativo. O sea, que el maestro o que nos esté dando clases nos entregue un plan donde se hace referencia a todas las tareas que se tienen que hacer. Muy bien. Ese es un muy buen ejemplo. O un ejemplo muy sencillo pudiera ser los exámenes. Los exámenes que sean memorísticos o Perfectos. A ver, se cortó. Creo que ya me escuchan otra vez. Sí, ya Sí, les veo. ya. Les decía de los exámenes que priorizan más el aspecto memorístico, que tú te sepas que Benito Juárez nació de marzo del año 1800, pero entonces, o sea, ¿qué? No, o sea, ¿de qué me sirve saber que Benito Juárez nació el 21 de marzo? O sea, ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? El conocimiento memorístico en sí representa el paradigma técnico, y más aún cuando esto denota conductas específicas que nosotros esperamos que los estudiantes realicen. Así de sencillo, sin meternos en asuntos más complejos. ¿Está claro lo que es el paradigma técnico? Estudiante es un receptor, el docente es un transmisor y listo. Y el diseño curricular está orientado a que ciertos objetivos conductuales sean cumplidos y no hay forma de desapegarse de ello. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Es malo el paradigma técnico, jóvenes? Sí. A ver, Lucero, ¿es malo el paradigma técnico? Sí, ¿no? No la podemos decir que es malo, porque es como que algo que tienes que seguir, es como que tienes una finalidad por seguir. Es malo porque es algo rígido, porque no busca él plantearse no agarra las necesidades del entorno, del estudiante, del profesor, o sea, no toma eso en cuenta. Por eso pudiéramos decir que es malo, pero no es malo porque él nos va a llevar, nos va a guiar a lo correcto, ¿no? A hacer realmente lo correcto. Lucero, aquí me gustaría llegar a una conclusión de la sesión a partir de esta pregunta. No hay un maniqueísmo en el currículo, ni mucho menos en el paradigma. ¿Qué es esto del maniqueísmo? El perseguir o el cuestionarse siempre si algo está bien o está mal, si es bueno o si es malo. O sea, no, simplemente son situaciones que pasan y que influyen en un contexto, que los resultados a veces pueden ser buenos, pero a veces pueden ser malos. Erendira, ibas a comentar algo. Sí, iba a decir justo, complementando lo que dice Lucero, que yo creo que la realidad de nuestro sistema educativo en muchos sentidos, pues sigue un paradigma técnico, ¿no? Pero esa es una realidad, pero yo creo que se puede, pues tratar de meter otras cosas de otros paradigmas. O sea, es malo si lo tomamos al pie de la letra y me imagino que en muchos momentos no hay espacio para realmente hacer innovaciones, ¿no? Bien. Pero es una realidad, me parece a mí que eso no se puede negar. Sí, de hecho, una de las características de este paradigma técnico lo podemos observar en sistemas educativos de tercer mundo, en donde no hay interés, y me voy a meter a otro tópico que más adelante quisiera profundizar con ustedes, que es el interés del sistema o de los gobiernos para poder controlar la forma de pensar, el desarrollo cognitivo de sus habitantes. Aquí estamos forjando personas como el sistema quiere que sean.
de acuerdo a las conductas o habilidades o conocimientos que el sistema quiere que tengan, porque así está en lo técnico. Proviene de la corriente positivista, también de un contexto de posguerra en el que era necesario, de cierta forma, estabilizar al mundo en general y poder restablecer ese orden mundial a través de un paradigma como lo pudiera ser el técnico. ¿Está claro? ¿Me estoy explicando? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, que es nuestro paradigma práctico. El paradigma práctico es la antítesis, porque pues siempre tiene que haber una tesis y una antítesis del paradigma técnico. Gracias, Nancy. Del paradigma técnico, el cual, desde la perspectiva del diseño curricular, tenemos que prioriza las vivencias de nuestros estudiantes. Aquí no nos va a interesar tanto el resultado o producto final, sino todo lo que el estudiante tuvo que hacer para poder llegar a ese producto. Las experiencias de aprendizaje, los escenarios significativos. Está orientado muchísimo a la experiencia y permite la comprensión del ambiente, cosa que con el anterior no sucedía tanto. Ahí lo queremos controlar, queremos incidirlo, no queremos cuestionarlo, no queremos comprenderlo, ni mucho menos entender la realidad. Y por último, el paradigma práctico en el diseño curricular considera la creación de experiencias de aprendizaje básicas que son el punto de partida para la enseñanza-aprendizaje, que, contrario al técnico, aquí tenemos un enfoque cualitativo y un enfoque formativo, no sumativo. El técnico es el producto, la tarea terminada. Aquí no, aquí tenemos todo lo que el estudiante tuvo que hacer, todas esas investigaciones, todas esas entrevistas, todas esas implementaciones, evaluaciones, es decir, todo, realmente todo lo que el estudiante vive, experimenta para poder lograr un aprendizaje. Por eso entonces hablamos de la perspectiva constructivista, porque no solamente es a lo individual, sino también se apoya de las experiencias de sus pares y del docente para poder construir su realidad e incidir en su propio conocimiento. Muy importante la interacción que sea humana. Aquí ya tenemos al docente y al estudiante en un mismo escenario. En el técnico teníamos al docente aquí y al estudiante acá, como subordinado. Y ético, porque hablamos de convivencia social, de un ser armónico que se pueda relacionar de buena manera con sus semejantes. Y aquí hay algo, una metáfora que me gustaría comparar el paradigma práctico con lo que sucede en las aulas. Aquí las aulas son como un laboratorio y los estudiantes son los potenciales aprendices y el docente es el científico que va a ir orientando en esta labor de práctica, error, ensayo, error a los estudiantes y no va a reprimir por sus errores, sino al contrario, se va a considerar como ese error, se va a considerar como una experiencia de aprendizaje, como una ventana hacia el éxito. ¿Está claro? Lucero. ¿Qué pasó, Lucero? Creo que veo tu cara. ¿Qué pasó? No, es que estoy buscando un ejemplo. Sería ahorita el sistema que supuestamente busca que el alumno sea autodidacta. Más o menos pudiera considerar autónomo, no autodidacta, porque si fuera autodidacta la escuela no existiría, sino que sea autónomo. Sí, pero se vincula más con el crítico y ahora te voy a explicar por qué. Porque aquí el estudiante tiene un rol que es partícipe en su educación, o sea que no nada más voy a esperar a recibir a que el profesor me transmita conocimiento, sino que yo voy a ser partícipe de la construcción de ese conocimiento. No lo voy a recibir, voy a construirlo en conjunto con mis pares y el docente. Entonces, dicho lo anterior, los estudiantes no son sujetos de aprendizaje, perdón, son sujetos de aprendizaje, no son objetos de aprendizaje.
En el técnico, hagan de cuenta que tengo una jarra y un vaso vacío. En el técnico vamos a vertir la jarra para llenar el vaso. Aquí no, aquí el estudiante es un vaso con agua que se puede ir nutriendo de más agua o ir desechando agua también, la construcción y la deconstrucción social. Y también el estudiante se involucra en la toma de decisiones en relación con los objetivos, el contenido y el currículo. O sea, si el currículo técnico era estático y si el plan decía esto se va a aprender porque esto se va a aprender, aquí el docente ya puede hacer adecuaciones curriculares, ya puede hacer modificaciones de acuerdo a las características que observe entre sus estudiantes. Se le considera también al docente como miembro de la comunidad científica porque hace investigación e incide en su aula. Y además genera estas experiencias de aprendizaje significativo que de preferencia esté situado en entornos reales o no de aprendizaje. Si voy a enseñar fracciones a mis niños en matemáticas, pues no les voy a decir que una fracción es 3 medios más 2 medios, o sea, es igual a X. No, sino que voy a recrear una experiencia de aprendizaje en donde el estudiante pueda hacer uso de las fracciones, hacerlo partícipe, que le preguntemos, ¿te parece que hagamos una tiendita de abarrotes o un súper o hacemos? Son ejemplos muy burdos pensando en educación básica. Y aquí el docente asume un rol de líder que es afectivo social. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa más que tiene un vínculo cercano con el estudiante, cosa que con el técnico no se observa. Es una figura estática y rígida. Y también se le considera investigador y mediador de la enseñanza. ¿Preguntas? Maestro, en el caso del práctico, pero en el contexto histórico. Ay, permítame. Se me fue. ¿Te escuchas? Sí, es que creo que está fallando. ¿Me escucha ya? Bueno. Sí, mejor. Sí, en el contexto histórico estaba viendo cómo la práctica del currículum que se constituye desde un razonamiento práctico, el debate y la deliberación en una base cualitativa capaz de desprenderse de las impuestas a través de las normas y las políticas. No me escuchó, ¿verdad? Lo último no, es desprenderse de... Desprenderse de las lógicas impuestas a través de las normas y de las políticas. Así es. Sí. Ok, sí, entonces sí está. Sí, no estoy perdida en eso. Ya es correcto. Y aquí me estoy centrando, jóvenes, únicamente en estos 4 aspectos, pero la realidad es muchísimo más compleja. Aquí ya hablamos de participación ciudadana, aquí ya hablamos también de la intervención de los padres y de las madres de familia, ejemplo, las juntas. Aquí ya hablamos también de un vínculo que tenga la escuela con el entorno social a través de labor de responsabilidad social y ciudadana. Aquí ya estamos en otro paradigma. Para finalizar, hablemos del enfoque crítico. Este es de mis favoritos, pero que lamentablemente no lo observamos ni lo tenemos muy presente en el contexto contemporáneo y mucho menos en México. ¿De qué va el paradigma crítico? Hay un interés emancipador. ¿Qué es la emancipación? Es independizarse, es liberarse, es desprenderse, de construirse. ¿Por qué? Porque se esperaría que a través de la acción y de la reflexión, que en la teoría curricular se le llama praxis y en la teoría filosófica también se le llama praxis, el estudiante pueda ir en una constante evolución de transformación intrapersonal que incida también en el entorno.
Aquí hablamos de un currículo negociado. No es un currículo de política de escritorio, no es un currículo que ya viene desde la Secretaría de Educación, sino que ya hablamos de una autonomía curricular. De tal manera que a la educación se le considera como un acto democratizador, o sea, un acto en el cual todas las personas que forman parte de una sociedad tengan acceso a ella, a una educación de calidad, pero además que se involucren y participen en la toma de decisiones de la escuela. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que las personas, los estudiantes sobre todo, sean autónomos. No autodidactas, ¿eh? Mucho ojo y enfatizo. Una cosa es la autonomía y otra cosa es el ser autodidacta. El autodidacta agarra un libro y lo lee y aprende. No, la autonomía va más allá. La autonomía es tener esta iniciativa de cuestionarse, de querer aprender más, de poder también reflexionar sobre las prácticas. Es decir, de construir y de reconstruir la realidad social en la cual vivimos. El máximo representante de este paradigma crítico, ¿quién es? Puntos extra directo al próximo examen. Ahí no se iba a haber examen. Digo, puntos extra directo al próximo curso para quien me diga quién es el máximo representante del paradigma crítico o de la pedagogía crítica. Nancy. ¿Levantaste la mano, Nancy? A ver, Raiza. Ya vi que levantó la mano Raiza. ¿Eres el estudiante? A ver, Raiza, te escuchamos. Máximo representante de la pedagogía crítica. Ya lo había mencionado en sesiones. Pienso que es el estudiante, ¿no? No, aquí estoy hablando de una persona en particular, de un autor. Brasileiro. Bueno, Habermas. A ver, no, ¿cómo Habermas, Nancy? Si estoy diciendo que es brasileño. ¿Quién? Sí, tiene razón. ¿Quién? Yo, maestro. A ver, Erendira. Paulo Freire. Claro, Paulo Freire, nuestro tío Paulo Freire. No confundirlo con Paulo Coelho, por favor, es un insulto. Paulo Freire es el máximo exponente que... Me gustaría hacer un paréntesis con ustedes e invitarles, exhortarles y suplicarles que si tienen oportunidad, cómprense un libro o lean algún artículo que hable sobre la pedagogía de Freire y van a ver cómo les va a cambiar la vida, no la visión, sino la vida. Freire nos habla de una idea de escuela como institución que no se encargue de reproducir los patrones de la sociedad, sino que se encargue de cuestionarla y de transformarla, de emancipar a las personas. La próxima sesión, para el próximo tema, les voy a traer más ejemplos de ello, incluso un videillo de un famoso grupo musical que ejemplifica todo esto que yo les estoy planteando y cómo Freire llega a irrumpir y crear esta disyuntiva, pero no es disyuntiva, es más bien una revolución en el ámbito educativo. ¿Sí o no, Erendira? Tú ya leíste a Freire, ¿verdad? Sí. Sí, ya he leído algo de Freire, me encanta. Bueno, Freire es el máximo exponente y si ustedes leen Freire, créanme que ya están entendiendo per se qué es el paradigma crítico. Que en la enseñanza-aprendizaje nos habla de una pedagogía crítica que se traduce en palabras coloquiales en una deconstrucción social de la realidad individual, del papel que el individuo juega en la sociedad y cómo la sociedad en general influye en nosotros y cómo podemos incidir en ella. Habla también de esta deconstrucción que puede ser social, o sea, todo lo que las personas creamos y cuestionarse lo que ya existe, lo natural, para poder lograr una transformación. ¿Y por qué transformar la sociedad? Pues porque hoy más que nunca observamos desigualdad, observamos discriminación, observamos pobreza, observamos corrupción, es decir, observamos un mundo que está mal, que estamos sumidos
en lo más profundo del caño y que solamente a través del empoderamiento del estudiante, de un profundo pensamiento crítico y analítico, podemos transformar y mejorar el tejido social. De eso va el paradigma crítico. Que la escuela sirva para algo, que no sirva nada más para 2x2, 4, que no sirva Benito Juárez. No, que sirva para algo. Que esté incluso, en palabras de Freire, al servicio de los pobres. En cuanto al rol que asume el estudiante, este tiene total libertad de expresión para poder manifestar sus ideas, sus pensamientos, intercambiarlo con sus iguales y también con el docente en un escenario de equidad en donde, al igual que el paradigma práctico, estén en el mismo plano, no más, no menos, sino como iguales, reconociendo su autonomía también. De igual manera, el estudiante crea el conocimiento en conjunto con el profesor. Aquí el profesor es como un estudiante más. No va a la escuela para enseñar, va a la escuela para facilitar, para acompañar a sus estudiantes en este proceso de transformación social. Obviamente no vamos a hablar de transformación social de la misma manera en educación básica que en educación superior, ¿sí? En la educación básica es irlo formando en este pensamiento crítico, en este pensamiento divergente, en este bagaje necesario para poder, cuando ya llegue a un nivel superior, entonces participar y ser un ciudadano o una ciudadana del mundo. Qué bonito es. Para finalizar, hablemos de cuál es el rol que asume el docente desde un enfoque crítico. Primeramente, es concebido no como un docente, ni como un profesor, ni como un científico, como en el práctico, que era un científico, como un experto, ni mucho menos como un técnico o como un agente transmisor, como lo ve el paradigma técnico, como un peón. Aquí el profesor es un miembro de la sociedad. Y como miembro de la sociedad que comparte contexto con sus estudiantes, se da la tarea de emanciparlos, de empoderar al estudiante para que sea capaz, con el andamiaje del docente, de alcanzar su máximo potencial, que enfatizo mucho en esto porque esto es el paradigma crítico, que tenga repercusiones en la realidad social. Por lo que estimula la reflexión, la libertad, la igualdad, el empoderamiento y tiene esta función de orientador y tutor en la labor de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, ¿verdad? Este como que está un poco más sencillo. Bueno, todos estos enfoques o paradigmas nos tienen muchísima más información y muchísima más explicaciones que nosotros pudiéramos estudiar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo del mismo curso, no podemos adentrarnos tanto en ellos, por lo que si ustedes quieren, yo les puedo compartir más referencias a fin de que vayan formándose este bagaje académico que es necesario para poder ser curricularistas y sobre todo profesionales, verdaderos profesionales de la educación. Que no nada más seamos peones que vayamos a dar clase. No. A Freire no le gusta eso, le daña el corazón, sino hay que hacer agentes críticos, transformadores. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Creo que todo está claro. Como no hay dudas, lo que viene ahora es el siguiente momento de la actividad, perdón, de la sesión sincrónica de hoy, que es el hada número 3. ¿Qué preguntas tienen en relación con la tarea? Me gustaría que me digan si hay alguna duda, en qué les puedo ayudar. Es el momento de resolverlas en tiempo real.
¿Todo está claro? Raiza. Maestro, en el trabajo anterior pidió lo que es una introducción y las referencias. En este trabajo veo que en las instrucciones no lo tiene. ¿Se va a hacer? ¿Tú qué crees? Sí. ¿Sí? Autonomía, jóvenes. Aunque yo no se los pida, tiene que haber esta propuesta, pues autonomía. Sí, Raiza, de preferencia sí, por favor. No es pesadez mía, sino que les estoy tratando de formar en las habilidades y en los protocolos que son necesarios en el mundo académico. Entonces, aunque no lo pida y aunque no lo vaya a calificar, ustedes tienen esta responsabilidad. No les pido que hagan 40 cuartillas de introducción con 2, 3 párrafos que sean sustanciales y que la información sea útil. No vayan a ser como algunos que ya revisé que nada más copiaron y pegaron una definición y ya. Eso no es una introducción, o sea, ¿no? Una verdadera introducción al tema. Que tú me platiques más o menos qué es esto de los paradigmas, para qué, por qué son importantes y lo que a continuación vamos a leer. Con eso es más que suficiente y te aseguro que si te formas este hábito, vas a llegar mucho más lejos. Incluyendo la conclusión de los temas que vimos. Sí, por favor, porque ahí es donde yo me doy cuenta de hacia dónde se están yendo, para saber guiarlos. Ok. Eso es todo, maestro. Gracias. Por nada, Raiza. ¿Alguna otra duda? A la 1, a las 2. Está muy sencilla la actividad, es muy similar a la anterior. Aquí únicamente vamos a realizar mapas conceptuales, que por cierto, espero que hayan revisado las aportaciones de Pimienta. El libro de Pimienta que les recomendé, ahí pueden encontrar las explicaciones de cómo hacer un buen mapa conceptual y evitar que pase lo que sucedió con las tablas comparativas. ¿Qué pasó, Nancy? No, Raiza, perdón. Está mencionando que es un mapa conceptual y yo me doy cuenta que en las instrucciones es comparativo. ¿Cómo? ¿No? Yo iba a hacer la misma pregunta. En las instrucciones dice cuadro. Comparativo. Y usted está diciendo ahora que es un mapa conceptual. No, es mapa conceptual. En las instrucciones dice. No era cuadros sinópticos. Cuadros sinópticos, perdón. No nos asuste, maestro. Cuadros sinópticos. En la instrucción. Sí, cuadros sinópticos vulgarmente conocidos como mapa conceptual. O sea, existen dos vertientes. Cuando lleguemos a la asignatura de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio, se van a dar cuenta de esto. Mientras tanto, corrijo. Sí, son cuadros sinópticos. Lo que pasa es que algunos cuadros sinópticos pueden considerarse mapas conceptuales. Pero ya, cuadro sinóptico, o sea, llavecitas. Ajá, el de las llavecitas, ¿no? Llavecitas. Y el consejo que les doy, que no me lo han pedido, pero como siempre me gusta dar consejos que no me piden, revisen el libro de Pimienta para que vean y tengan una noción más clara de cómo hacer correctamente este cuadro sinóptico. Ok. Maestro. ¿Sí? En el caso, o sea, el plan de... ¿Lo puedes escribir, Nancy? Porque como que te escuchas y te vas. Sí. Ándale, Nancy. En lo que Nancy nos escribe su pregunta, quisiera comentarles que esta fue la primera parte de la actividad, los cuadros sinópticos. La segunda y última, pues consiste en que ustedes, a manera de ejercicio similar que realizamos en la actividad pasada, ustedes puedan contrastar, ejemplificar a través de un contexto real en donde podemos observar en un plan de estudios o en un programa de estudios estos paradigmas o enfoques, tanto el técnico, el práctico y el crítico.
Nancy pregunta, ¿el plan que usamos debo de encontrar los 3 paradigmas? No. Pueden usar el mismo, reutilizarlo. De hecho, en las indicaciones se los especifiqué. O pueden ustedes recurrir a otros, como ustedes decidan. Lo que a mí me interesa ver es que están haciendo este match, este vínculo entre lo que ya existe, lo real, y lo que la teoría nos dice. ¿Contesté tu pregunta, Nancy? De tal manera que si en un plan nada más observas 2 paradigmas, puedes utilizar otro para que ya complementes tus 3. O sea que ya le entendiste. Vale. Sí. Maestro. No necesariamente en un mismo plan tienen que estar los 3, por supuesto que no. Sí, escucho. Y en este caso ya puedo recurrir a un plan de escuela pública, por ejemplo, si no lo encuentro en... ok. Buenas noches, Janice, bienvenida. No te había Buenas noches, maestro. Ya terminó mi otra sesión, pero vine a esta. ¿Viste al maestro Elbert entonces? Sí, estaba con el maestro Elbert. También tenía algunas dudas en la tarea. Por eso. Está bien, Janice, no me molesta. Maestro Elbert. Pero para que vea que sí me interesa, ya vine. Me pude haber ido a cenar, pero no. ¿Saben qué? Lo que están viendo con el maestro Elbert también se puede observar la relación rotunda que existe con la teoría curricular. No están peleados porque son, vaya, es conocimiento, es parte de las explicaciones que las personas le hemos dado al mundo a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Ya me voy, ya es tarde, miren la hora. Les dije que no íbamos a tardar tanto y miren, Diana. Buenas noches, Diana, bienvenida. Buenas noches, maestro. Perdón por la demora. Diana, dudas. Creo que ya me lo habías resuelto, pero quiero corroborar. ¿Te gusta que te digan Diana o Elizabeth? Diana. Muy bien. Oye, Diana, dime tu duda. Bueno, casi no tiene nada que ver con la tarea, pero maestro, hoy sube la sesión sincrónica de hoy. Lo que pasa es que no pude estar de todo desde el inicio. Déjame pensar. Yo creo que sí. Si Internet me lo permite y mis múltiples ocupaciones del hogar también me lo permiten, con todo gusto. Por lo general así lo he estado haciendo, pero voy a hacer todo lo posible. Ok, maestro, gracias. Por nada. Ya si no, Raiza se comprometió, como fue voluntaria, a quedarse un rato más para poder explicarles lo que vimos. ¿Verdad, Raiza? ¿Ves? Ya dijo que sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya me voy, jóvenes. A la 1, dudas a las 2. Dudas a las... Correcto. Finalizamos con el tiempo de dudas y ahora vamos a pasar con el cierre de la sesión. Para el cierre de la sesión de hoy voy a requerir la participación de algunos de ustedes. Se prepara, por favor. Se prepara Lady. Se prepara Oscar. Se prepara Jessica Odette. Y se prepara... Ya se salió. Citlali. Empecemos. Cierre de sesión, realimentación de lo que vimos. Ahí está. Paradigma técnico, que levante la mano, que me digan con sus palabras qué es el paradigma técnico, cómo se manifiesta, cuáles son sus características. Vamos, levante la mano. Había dicho Citlali, había dicho también Lady, Oscar, Jessica. ¿Quién se anima? A ver. Vamos, ¿quién se anima? Ya me lo termina la sesión. Vamos, Jessica. Con tus palabras, paradigma técnico. Bueno, en el paradigma técnico, esto es algo en el cual va a ser muy rígido todo este asunto, porque el diseño de los... De todo este asunto. Tampoco tan sociales, ¿eh?
Perdón. De todos los temas de educativos y todo el del currículo, es rígido. Entonces, ¿por qué es rígido? Porque va a ser, no va a tomar en cuenta lo que las experiencias de los alumnos, sino que lo que es, así se va a hacer, y incluso toman experiencias pasadas que quizás funcionaron, las van a seguir repitiendo. En este caso, el alumno no tiene, digamos, voz y voto, ¿no? Sino que lo que el maestro va a enseñar o viene a enseñar, eso es con lo que se va a quedar, por decirlo así. Correctísimo, Jessica. Muy bien, y también enfatizar que este paradigma, como surge en un contexto histórico muy particular, estaba más enfocado hacia el desarrollo de habilidades laborales, conductas que se puedan observar, que se puedan controlar y medir. Muy bien, Jessica, ¿tienes alguna duda de lo que trabajamos hoy? No, ninguna duda. Sí tenía dudas al principio porque había estado leyendo, y como las lecturas, pues digamos, utilizan términos que aún no conozco, pues sí tenía muchas dudas, pero ya con su explicación, pues ya me quedó muy claro todos estos temas. Vale, Jessica, muchas gracias. Citlali, me gustaría escucharte con tus palabras, paradigma práctico. Citlali, ¿ya te fuiste a cenar? Ay, dichosa Citlali, nos ganaste. A ver, Oscar, David, por favor, ayúdanos con el práctico. Sí, bueno, pues este paradigma prioriza las habilidades para la vida. O sea, en vez de una acumulación de conocimientos, que lo que busca es que los estudiantes puedan resolver problemas de su vida cotidiana. También la cuestión de la responsabilidad social. En este paradigma está pues muy basado en lo que está bien y lo que está mal. Bueno, buscando, ¿no?, que la gente actúe bien de acuerdo a lo que necesita en su contexto. Y también pues la relación ya de alumno y docente es diferente, ya no es solamente como instructor, o sea, como en que diga transmisor, sino que ya hay una búsqueda por experiencias más relevantes. Así es. Y visto desde un punto de vista epistemológico de la filosofía, el conocimiento que surge a partir del paradigma práctico está nutrido a partir de la experiencia, muy diferente a un contenido muy en particular que te van a transmitir. Por eso es que hablamos de la hermenéutica. Y muchas gracias, Oscar. Finalmente, vamos a despedir la sesión escuchando a Citlali no, porque ya vimos que se fue a cenar. Mejor vamos a escuchar a... ¿Quién levantó la mano? Bueno, vamos a escuchar a Raiza, por favor. El paradigma crítico. Crítico es de tienen un interés más. El currículo es negociado. Y el docente es miembro de un tejido, bueno, miembro de la sociedad. Dime con tus El palabras. estudiante tiene una libertad de expresión. Correcto. Hay dos conceptos clave que me gustaría rescatar, Raiza. El primero de ellos es la emancipación y el otro de ellos, en nuestro contexto, es la pedagogía crítica. Con estos dos términos claves, si los podemos entender bien en un sentido no literario, sino ya más visto desde otras disciplinas, podemos darnos una noción aún más clara de qué es el paradigma crítico. ¿Qué pasó, Jorge? Bienvenido, buenas noches. Jorge, nada. 1, 2, Jorge a la 1, Jorge a las 2, Jorge a las 3. ¿Quién sabe? Bueno,
De esta forma, damos por concluida nuestra sesión sincrónica número 2. Les agradezco mucho el tiempo, el esfuerzo que hicieron para poder conectarse. Y recuerden que si tienen cualquier duda, por más minúscula que les parezca, con todo gusto puedo atenderles a través de la mensajería o el correo. Y les exhorto a que lean. No solamente los materiales que les comparto, que son suficientes para tener este bagaje suficiente, sino para que vayan ampliando su perspectiva y los temas que hemos estado tratando cobren aún más relevancia y sentido, por su bien como futuros profesionales. Me despido de ustedes. Les deseo una excelente noche. Bueno, pues hasta aquí finalizamos. Pues me despido. Excelente noche. Que descansen y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, maestro. Buenas noches.